sino se llaman IgY. Entonces, estos IgY, que son los que detectan los métodos de ELISA, como este que estamos viendo aquí, tardan por lo menos 15 días, 15 en promedio, para aparecer después de que el sistema inmune ha tenido contacto con el agente infeccioso. Entonces, nos sirve para ver eh, cuando ya ha pasado cierto tiempo de que ingresó el agente infeccioso al cuerpo, y nos sirve para ver si ha pasado, si estuvo, ¿verdad? Si es una herramienta que nos sirve, que aunque no podamos encontrar el agente en el momento, sabemos que estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo desafiado por el sistema inmunológico. También esta herramienta, recuerden, nos sirve para evaluar vacunación, y es sumamente importante usarla para cuando queremos evaluar si nosotros una vacuna que usamos quedó bien aplicada, o también el efecto, ¿verdad?, de esa vacuna en el cuerpo del animal. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, esta herramienta. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando estamos evaluando vacunas? ¿Creen ustedes en la interpretación? ¿Qué, qué Sí, profe, como el manejo y la cadena de frío que se le ha dado y todo. Sí, ¿verdad? Las vacunas tienen muchos problemas en la aplicación, especialmente en especies productivas, donde las aplicaciones son masivas, y especialmente en esta especie, ¿verdad? Donde hay que vacunar miles de animales en un solo momento. Pero esta herramienta nos sirve mucho. Lo que pasa es que es difícil a veces diferenciar cuando estos anticuerpos son vacunales o cuando los anticuerpos están siendo generados por la infección o por la entrada y el desafío del agente infeccioso. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar anticuerpos vacunales de anticuerpos causados por el desafío? Profe, de ahí, viendo también si las aves están presentando alguna sintomatología, porque si son anticuerpos vacunales no debería presentar sintomatologías. No necesariamente, ¿verdad? Recuerden que hay infecciones que son asintomáticas, y especialmente si han sido vacunadas. Entonces, ¿verdad? Puede ser que la vacuna protegió, pero no tanto, y las aves están siendo infectadas, pero no presentan sintomatologías porque la vacuna está teniendo algún efecto, digamos, de protección. Pero acuérdense que son un montón, ¿verdad? Es una población. Aquí estamos analizando población. Entonces, cuando analizamos esa población, vamos a ver animales que sí están siendo protegidos por la vacuna, y vamos a ver animales que no. Y esos animales que no van a estar siendo desafiados al mismo tiempo. Entonces, en una misma población vamos a tener animales vacunados bien, que no presentan sintomatología, y animales mal vacunados que están presentando sintomatología. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar qué es lo que estamos teniendo, qué es lo que estamos leyendo? Si es vacuna, si es desafío. ¿Cómo creen ustedes que se hace eso? ¿O cómo lo han visto en otros cursos, me imagino? Tiene rangos de titulaciones. Sí, ¿verdad? Tiene rangos, ¿verdad? Las vacunas dan ciertos rangos, dan cierto margen de títulos, y eso nosotros lo tenemos que conocer. Nosotros tenemos que saber para cada vacuna cuál es la respuesta esperada de anticuerpos para esa vacuna. Con una primera vacunación, con una primovacunación, o si uno pone boosters, ¿verdad? Si uno pone recordatorios de esa misma vacuna, esa sumatoria de recordatorios, ¿cuántos títulos de anticuerpo nos va a dar? No es lo mismo poner una vacuna que poner dos, que poner tres, ¿verdad? Que poner tres refuerzos, cuatro refuerzos, ¿verdad? La cantidad que pongamos. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo es la respuesta de anticuerpos a la vacunación. Tenemos que saberlo previamente antes de interpretar estos análisis. ¿Cómo sabemos eso? Las casas comerciales nos dan mucho esa información, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una vacuna, no importa si es de aves, de cerdos, de cualquier especie, ¿verdad? Hasta de mascotas, las casas comerciales deberían decirle a uno, y si no le dicen, uno pide esa información, ellos la tienen, de cuál es de la respuesta esperada en los animales, ¿verdad? Dependiendo de la edad en la que uno ponga la vacuna, cuál debería ser esa respuesta. Y la gente que vende vacunas tiene esa información. Eso para empezar.
Después, ¿qué tenemos que hacer también? Tenemos que hacer nuestras propias líneas bases. ¿Qué significa eso? Que nosotros ponemos una vacuna, 15 días después hacemos este análisis para ver la respuesta de anticuerpos de esa vacuna y vamos guardando esa información. Esa información la vamos registrando, la vamos haciendo en todos los lotes de aves que tenemos, lo vamos repitiendo esos análisis para que nosotros después podamos tener lo que se llaman las líneas bases. ¿Qué son las líneas bases? Son promedios de esas vacunas, porque nosotros ya si tenemos 5 de esos análisis de diferentes aves, de grupos de aves, a esa edad ya sabemos qué es lo que tenemos que esperar y nos vamos dando cuenta también si la vacuna funcionó o no. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, primero preguntarle a la casa comercial y además ir haciendo nuestras líneas bases de vacunación. Usualmente también una herramienta que nos sirve mucho para ver si los anticuerpos son por vacunación o no es el coeficiente de variación, que lo vemos aquí, ¿verdad? Que hablamos la clase pasada. ¿Qué es el coeficiente de variación, muchachos? ¿Qué me dice el coeficiente de variación? Es como que tanto se aleja del promedio. Exactamente, ¿verdad? Es la variabilidad en los anticuerpos de los animales, qué tan variables están. Y eso se ve en este gráfico, ¿verdad? En este gráfico vemos que los anticuerpos, en este caso, se comportan como una población normal, ¿verdad? Hay muchos anticuerpos, muchas aves que tienen el promedio, ¿verdad? Que están en el centro de los anticuerpos. Hay una cierta cantidad que están en la cola izquierda, ¿verdad? Que tienen menos anticuerpos y hay menos cantidad de aves que tienen muchos anticuerpos. Entonces, los anticuerpos de vacunación generalmente no se comportan como una distribución normal, sino que hay muchos aquí, muchos con títulos altos, muchos con títulos bajos, pocos con títulos intermedios. ¿Eso por qué? Porque es normal que cuando uno vacune no todas las aves queden exactamente igual vacunadas, especialmente si usamos métodos como el agua de bebida o la aspersión, donde no sabemos exactamente qué dosis se va a tomar esa ave o qué dosis le va a caer en la aspersión a esa ave. Entonces, usualmente cuando tenemos este tipo de distribución, una distribución normal y coeficientes de variación bajos, consideramos que 37% es un coeficiente de variación bajo, pensamos en desafío de campo, porque los anticuerpos por vacunación generalmente no tienen esta distribución, ¿verdad? Se distribuyen aquí a lo largo de todo el gráfico, no tienen forma de campana de Gauss y el coeficiente de variación es mucho más alto en las vacunaciones, ¿verdad? Son 60%, 70% de coeficiente de variación, porque obviamente la vacunación es muy desuniforme, especialmente si usamos métodos masivos como la aspersión o como el agua de bebida. ¿Está claro esto, muchachos? Pero digamos, un coeficiente de variación de 67, como el gráfico que sigue, sería como de vacunación. Digamos, se ve como al principio todo y al final, ese sería como más relacionado a vacunación. Este es un gráfico negativo. Este no nos sirve porque es un gráfico negativo. Pero ese podríamos interpretarlo como anticuerpos por vacuna. Voy a poner uno que sí se interpreta más como por un anticuerpo de vacuna. Por ejemplo, este. Ajá. Este podría ser una vacunación, ¿verdad? Una mala vacunación. ¿Por qué una mala vacunación? Porque vean que la mayoría de las aves están en 0, ¿verdad? Entre 0 y 3, en los grupos 0 y 3, o sea que tienen bajos títulos de anticuerpos y solo unas pocas aves tienen altos títulos de anticuerpos. Entonces, ¿qué dice uno? Quedaron mal vacunados, ¿verdad? Si uno se encuentra esto y 15 días antes vacunó, usted dice esa vacunación no sirvió, porque la vacuna no cumplió la cadena de frío, porque se aplicó mal, por cualquiera que sean las razones, ¿verdad? Pero esto no sirvió. Esto aquí nos dice, esto no sirvió. Y vean el coeficiente de variación, 131. Entonces aquí sí nos está diciendo que estos anticuerpos, si esto fue después, 15 días después de la vacunación, la vacuna no sirvió. ¿Sí ven la diferencia en la distribución de los anticuerpos? ¿Sí, Roger? Entonces podríamos, pero no se puede extrapolar que un coeficiente de variación elevado sería porque la vacuna no sirvió. O sí, se podría extrapolar. Sí se puede extrapolar. Sí, de hecho es uno de los criterios que usamos para decir que no sirvió. ¿Verdad? Véanlo aquí en este gráfico. Vean el coeficiente de variación, se pasa de 100. Es 131, es altísimo. Y vean que hay muchas aves, ¿verdad? Que aquí están, la mayoría de las aves están aquí entre 0 y 3. Eso quiere decir que todas estas aves no tienen casi anticuerpos.
Y si yo acabo de vacunar a 15 días antes y tengo que la mayoría de las aves no tienen anticuerpos, la vacuna no funcionó. O bueno, hay que ver por qué no funcionó o por qué estaban inmunodeprimidos. Bueno, hay que ver las razones, ¿verdad? Las razones no las sabemos en este momento, pero lo que sí nos dice esta herramienta es que la vacuna no funcionó. Porque vean que solo aquí hay un ave que tiene títulos altos y aquí solo hay dos aves, ¿verdad? Hay dos, son las gallinas, dos aves que sí tienen títulos altos. Entonces solo hay tres gallinas que quedaron bien vacunadas. El resto está entre 0 y 3, o sea, no quedaron bien vacunadas. Están negativas. Esos anticuerpos no protegen. Lo que está diciendo estos anticuerpos que tienen estas aves de aquí no protegen contra la infección. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso, muchachos? Entonces, esta herramienta la usamos en cerdos, la usamos en aves, la deberíamos usar en casi que todas las especies, en bovinos también, yo no sé por qué casi no lo usan, pero esta herramienta nos sirve para evaluar cualquier vacuna que ustedes quieran poner en todas las especies. El ELISA es sumamente bueno, ¿verdad?, para darnos este tipo de información y yo los invito a que lo usen, ¿verdad?, que usen esta herramienta para evaluar vacunaciones, especialmente en estas especies donde tenemos grupos masivos ¿verdad?, tenemos muchos animales y la aplicación no es individual. A veces sí la hacemos individual, pero a veces no, la mayoría del tiempo no, cuando tenemos muchísimos animales en cerdos y en aves. Entonces, cuando son estas aplicaciones masivas, o cuando hay muchos animales, ¿verdad? Y aunque sean individuales, pero es muy cansado, están vacunando 200 animales, 300 animales, bovinos, por ejemplo, sí es importante usar esta herramienta para ver si lo que hicimos quedó bien. Si la vacuna, si los animales de verdad van a estar protegidos y si la aplicación de la vacuna fue muy buena. Y especialmente los que van a trabajar vendiendo biológicos, ¿verdad? Vendiendo vacunas, yo los insto, ¿verdad?, a que usen mucho esta herramienta para saber si la vacunación quedó bien, porque muchas veces la gente en el campo la aplica mal y después dicen que es la vacuna. Ah, eso es que esa vacuna no sirve. No, no es que la vacuna no sirve, es que la aplicaron mal. Y con esta herramienta uno ya puede saber exactamente qué fue lo que pasó. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vean la Profe, diferencia de un caso, ¿sí? lo que yo sí, bueno, que me llamó la atención que usted dijo, lo de las líneas base, Ujú. yo había visto como que en gallinas sí está hecho para cada enfermedad que se vacuna, pero, o por lo menos como indicios, pero digamos, eso se hace con un montón de datos de un montón de granjas vacunadas que Correcto. tienen como el mismo coeficiente de variación y así. Correcto, exactamente. Vamos a ver, uno no puede hacer, no, yo no, si yo tengo una granja, por ejemplo, esta granja del ejemplo, ¿verdad? Del caso que es de la vida real. Esta granja tiene su propia línea base, ¿verdad? Yo es una granja que yo visité por bastante tiempo y entonces yo tengo datos de esta granja, ya yo tengo mi línea base, ya yo tengo datos de por lo menos 6 años de esta granja, entonces yo me voy haciendo la línea base de esta granja, defendiendo de las diferentes vacunas. Yo no puedo usar esta línea base de esta granja para cada enfermedad, ¿verdad? Cada enfermedad tiene su propia línea base. Inclusive cada vacuna tiene su propia línea base, porque no, dependiendo de la casa comercial, de la marca de vacunas, me da diferente respuesta de anticuerpos. No todas las vacunas dan la misma respuesta, la misma protección. Por eso uno escoge cuáles vacunas usa y cuáles no, ¿verdad? Cuáles son mejores y cuáles no para el caso de cada granja. Entonces yo no puedo usar la línea base de esta granja para asesorar otra granja. Si yo tengo que asesorar otra granja parecida a esta, yo tengo que hacerle la línea base a esa granja. ¿Por qué? Porque probablemente esa otra granja tenga otros desafíos, use otras marcas de vacuna, tenga condiciones muy diferentes de bioseguridad, por ejemplo, que esta granja. Entonces yo tengo que hacer una línea base para cada granja o para cada empresa. Yo no puedo usar las líneas bases de las demás granjas porque voy a cometer errores, porque cada granja es un universo diferente. Cada granja usa diferentes vacunas, diferentes marcas, vacunan diferentes momentos, no siempre las aves se vacunan a la misma edad y tienen diferentes desafíos. Entonces yo no puedo, muchachos, no debo usar las líneas bases de una granja para otra. Obviamente uno lo usa como una referencia, ¿verdad? Si uno dice, obviamente, ¿verdad? Eso sucede en la vida real y uno dice, bueno, si yo hice esto en esta granja, yo debería esperar algo parecido en esta, pero después uno se da cuenta de que cada granja es un universo, ¿verdad? Y que las líneas bases son muy diferentes, además de que las granjas usan diferentes vacunas.
diferentes marcas, diferentes condiciones. Entonces no se puede. Para empezar, cuando uno no tiene cero información, cuando uno llega a una granja y no sabe nada y está empezando y esa granja no tiene nada, como me pasó a mí en esta granja específica, cuando ya empecé a asesorarla, la granja no tenía veterinario, la granja no llevaba ningún seguimiento sanitario y no tenía línea base, no tenía nada. Entonces yo empecé a construir las líneas bases y empecé a, obviamente, cuando ya tenía resultados, los empecé a interpretar con mi experiencia de otras, pero no era que usaba la línea base de otras. Y luego ya construí mi línea base de esta granja, y esta granja usa diferentes vacunas, diferentes marcas y tiene diferentes desafíos, como estamos viendo en este caso, de otras granjas que yo visito. Entonces no puedo yo traspolar, digamos, la información. Las casas comerciales tienen información, bueno, cuando uno está empezando, cuando uno empieza de cero y uno se las pide a ellos, pero esa información es el promedio de un montón de granjas, o sea, es el promedio de un montón de líneas bases que ellos van acumulando. Entonces, eso nos sirve como una referencia, pero no es cierto que ya existan, ¿verdad? Esas líneas bases y que uno las compre, o porque eso es, hay que construirlo para cada granja. ¿Está claro eso? Sí, eso era lo que tenía la duda, porque entonces era singular. Sí, sí, sí tiene, es para cada granja. Uno puede tener, como les decía, las casas comerciales le dan a uno referencias, o uno puede usar la referencia de otra granja, pero como una referencia, nada más como una idea, como una guía, pero no la puede usar exactamente para interpretar lo que está pasando en esa granja. Por eso hay que hacer líneas bases para cada granja, para cada estudio, para cada experimento que uno haga, para cada vacuna inclusive. Las vacunas dan diferentes títulos de anticuerpos, aunque las casas comerciales a uno le rejuren y le juren que eso da, cuando uno las prueba ya en la vida real, bajo las condiciones reales en que los animales se encuentran de estrés, esas vacunas no dan lo que la gente le dice a uno, ¿verdad? Lo que los vendedores dicen. Entonces yo tengo que usar estas herramientas para evaluar mi vacuna, para evaluar lo que a mí me dicen, ¿verdad? La gente miente mucho también para vender, no usan la ética para vender y a veces lo engañan. Y si los productores y nosotros los veterinarios no usamos estas herramientas y nos creemos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces estamos cometiendo errores graves. Nosotros tenemos que evaluar, si una casa comercial nos dice, esta vacuna tiene estas y estas características, muy bien, perfecto, probémosla. ¿Y cómo la pruebo? Con este tipo de herramientas. Yo tengo que leer la respuesta de las vacunas, muchachos, en todas las especies, porque estos ELISAs, ¿verdad? Estas pruebas de anticuerpos no solamente se hacen en avicultura, se hacen en cerdos, pero la gente no las usa o no las sabe interpretar, y se usan en equinos, y se usan en bovinos, y se usan también en mascotas. Entonces hay que usarlas. No son tan caras, ¿verdad? Cada vez van siendo más accesibles, y aquí hay laboratorios que las hacen. Por ejemplo, estas yo las hago en Consulab, que es parte de Albeitar, ¿verdad? Entonces es la parte de aves y cerdos de Albeitar. Entonces tenemos laboratorios en la Universidad Nacional, hacen estas pruebas también. Nosotros en la UCR para investigación también tenemos nuestros propios laboratorio para hacer serología. Entonces hay muchas herramientas, no es cierto que no hay donde hacerlo, ¿verdad? En el caso de las especies productivas, Daniel Saledón hace también de estas pruebas. Entonces no hay excusa, digamos, para no usar esta herramienta en el diagnóstico y hacerlo de forma correcta. Entonces, volviendo entonces al caso de esta serología, ¿verdad? Dijimos IBV es el virus de la bronquitis infecciosa, ¿verdad? Se lee la enfermedad de atrás para adelante. Virus de la bronquitis infecciosa. Entonces, vimos que tiene una distribución normal, un coeficiente de variación bajo, títulos altos de anticuerpos. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Es desafío o es vacunación o qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, viendo el coeficiente de variación que se ve bajo, si es este que estamos viendo acá, pues yo diría que son anticuerpos, ¿no? ¿Son anticuerpos por desafío o no? Por la enfermedad, sí. Por la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo veo esta distribución de los anticuerpos que hace una curva, una campana de Gauss, que hace una distribución normal, tiene un coeficiente bajo y títulos altos? Vean que tiene títulos de hasta 14.000. Recuerden que hay un rango, ¿verdad? Vean lo que aquí le da uno el rango. Lo vimos la vez pasada. El promedio de los anticuerpos se sale del rango. Quiere decir que esta granja está positiva a el virus de la bronquitis infecciosa aviar. Entonces, muchachos, aquí estaba el resultado de este caso. Con la interpretación de este examen,
ustedes pueden entonces decir si definitivamente aquí, en este caso respiratorio, está involucrado el virus de la bronquitis infecciosa aviar. Estos, por lo menos hace 15 días, estos animales estuvieron expuestos al virus de la bronquitis infecciosa aviar. ¿Qué es el único agente involucrado en este caso? Todavía no sabemos. Pero basado en esta herramienta diagnóstica, tenemos que por lo menos el virus de la bronquitis infecciosa estuvo involucrado en este caso. ¿Queda claro cómo se interpreta esto, muchachos? ¿Alguien tiene dudas para la vida? Estos serían dudas existenciales, porque así es como se interpretan los análisis serológicos de todas las especies. Yo lo que quiero, Bueno, no, con el, tenemos. perdón, sí, con el Montserrat, sí. coeficiente, sí, digamos, nosotros vemos el comportamiento de los anticuerpos en las Ajá. gallinas Ajá. y yo ya entendí como las barritas, pero con respecto al coeficiente de variación, ¿hay algún rango, digamos, de 0 a 50 No. o así? No, es solamente si lo encuentro altísimo, casi siempre es por fallos en las respuestas vacunales, y cuando los encuentro bajo y con anticuerpos altos, digamos que todo el mundo está alto y se mantiene estable esa variación, significa enfermedad. Correcto. Sí, eso sí yo he puesto una vacuna antes, ¿verdad? Porque si yo veo, por ejemplo, este que dijimos que era una mala vacunación, pero yo no vacuné, yo encuentro estos resultados, pero yo no vacuné hace, no sé, la última vez que apliqué esta vacuna fue hace 3 meses. Y yo tengo estos títulos de anticuerpos, estos no son anticuerpos de vacunación, ¿verdad? Porque los anticuerpos de vacunación se catalizan rápido. 3 meses después, y yo veo esto, estos no son anticuerpos vacunales y tampoco es desafío. ¿Qué es? Son los anticuerpos que quedaron. Esto lo único que me dice es que estas aves están desprotegidas, que tienen pocos anticuerpos contra esta enfermedad. Si es que el momento en que yo hice este muestreo fue mucho tiempo después de la vacuna. ¿Está claro eso que estoy diciendo también? A mí con este me quedó mucho más claro, ¿verdad? Demos, y ahora con este tema, demos, podríamos interpretar que si que la vacuna entonces estamos teniendo anticuerpos vacunales al principio de la vacunación, en los primeros 15 días, posterior a eso, si ya no estamos teniendo estos picos tan altos, pues ya aquí ya no serían anticuerpos vacunales, sino es que estamos cursando por un proceso. Sí, sí, pero si no aquí no, recuerden que esto no es el pico de anticuerpos, esto es la cantidad de aves. Esto lo que quiere decir es que 5 aves tuvieron anticuerpos altos, 4 aves tuvieron anticuerpos altos, pero hay muchos aves, digamos 3 aves, que tienen anticuerpos bajos y hay aves que están en 0. Entonces, aquí no hay desafío, tenemos, bueno, perdón, esta no me sirve, esta no es la que quería que vieran. Perdón, esa se interpreta diferente. Creo que era la de EDS la que estábamos viendo. Esta es bronquitis. Era una que tenía el coeficiente altísimo. Ajá, perdón, sí. Esta, ¿verdad? Esto, si yo me encuentro estos anticuerpos y yo no he vacunado, yo vacuné hace 3 meses y me encuentro esos anticuerpos, yo lo que veo es la mayoría de mis aves están desprotegidas. El efecto de la vacunación ya pasó y tengo que poner otro refuerzo, porque si estas aves fueran desafiadas en este momento, entra el virus que causa esta enfermedad que ahorita vamos a hablar, estas aves no tienen anticuerpos. La mayoría de las aves no tienen anticuerpos contra la enfermedad, por lo tanto están desprotegidas. Eso es lo que me dicen estos títulos, la interpretación, si es que esta muestra de sangre yo la tomé mucho tiempo después de la vacunación, que es el caso de la vida real. Estas aves fueron vacunadas 8 meses antes de que yo tomara esta muestra. Entonces estos anticuerpos no son de vacunación, ¿verdad? No estoy evaluando la vacunación. Esto lo que me dice a mí es que estas aves están completamente desprotegidas, que la mayoría de las aves no tienen anticuerpos contra esta enfermedad con este coeficiente de variación. Vean que hay aves que tienen títulos de anticuerpos de 308, 243. Esto quiere decir que estas aves no están protegidas contra la enfermedad. Si la enfermedad entra en esa granja en este momento, a estas aves, todas estas que estoy señalando aquí,
casi a todas, la mayoría, solo tal vez esta está protegida, la que tiene 44.000, tal vez, porque vean que el rango es de 1.000 a 4.000. Solo hay una ave, dos aves que están protegidas contra la enfermedad. 2 de 15. Y si eso lo extrapolo a toda la población, lo que me dice este gráfico es que la mayoría de estas aves se van a enfermar si entra la enfermedad. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Poner un refuerzo, poner refuerzos cada cierto tiempo, ¿verdad? Para que esto se traduzca en anticuerpos vacunales. ¿Está claro eso, Roger? ¿Y los demás? Sí, doctora, gracias. Sí, profe. ¿Todos los demás Profe, tienen ahora, claro? Ajá. ese rango, digamos, para que ellas, el rango significa que, digamos, entre 1.000 y 4.000, ahí sería, no sé, normal, desprotegido. Para que esté protegida, tiene que tener más de 4.000. Correcto. Exactamente. Entonces vemos que solo dos aves, esta de 12.000 y esta de 4.000, están protegidas. El resto no. ¿Qué nos dice esta serología? Primero, que no están enfermas, no están siendo desafiadas por dicha en ese momento, pero están completamente desprotegidas. Aquí nos está dando dos tipos de información muy importante. Que no están enfermas, están negativas a la enfermedad, a los anticuerpos de la enfermedad, pero están completamente desprotegidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner un refuerzo. Aquí yo tengo que venir y vacunar contra esta enfermedad para volver a generar anticuerpos. Y 15 días después de que aplico la vacuna, vuelvo a hacer esta prueba para ver si si esto ya se revirtió, ¿verdad? Si estos anticuerpos ya están aquí, la mayoría. Si la vacuna me quedó bien puesta. ¿De Profe, acuerdo? Disculpe, es que dice Luis que él le mandó a usted la solicitud, que él ya se la mandó. Para entrar al Zoom. Ajá. Vamos a ver, no veo nada. No veo a Luis. A ver, Bueno, él está escuchando, pero no veo que tenga yo ninguna solicitud aquí. Déjenme ver porque voy a dejar de compartir un momentito para ver si me sale. Ay, cochino. Perdón. Voy a ver si me sale algo aquí en la pantalla. No, no tengo nada. Tal vez si me vuelve a mandar la solicitud, Luis, para ver si ahora me sale. ¿Están viendo la pantalla de nuevo? sí, profe. Sí, bueno, entonces, volviendo al tema del caso, ¿verdad? Entonces ya sabemos, gracias a este análisis que tenemos, gracias a la serología, sabemos que tenemos bronquitis infecciosa. Ese es el primer diagnóstico que tenemos. Pero vean que yo no solamente le hice ELISA a la bronquitis infecciosa, sino que yo también tomé en cuenta otros diagnósticos diferenciales. Y le hice también anticuerpos para MG. ¿Qué es MG? Mycoplasma gallisepticum. Entonces, en el caso del Mycoplasma gallisepticum, tengo este resultado. ¿Cómo interpretan ustedes ese resultado? Tengo un coeficiente de variación de 67, tengo un rango entre 2.000 y 5.000 y mi promedio anda en 1.800. Y tengo aves, un ave en 766, otra en 760, pero tengo aves en 5.271, 5.000, aves en 1.000, 1.000, 760. ¿Qué hace 4 meses? Que están desprotegidas, profe. Que están desprotegidas, ¿verdad? Tengo muchas aves que no están dentro del rango. La mayoría de las aves no están dentro del rango, que son estas de aquí, que no están protegidas. Entonces, quiere decir que la vacuna, o tengo que poner un refuerzo, o esa vacuna definitivamente no funcionó. En el caso de esta vacuna que se puso de Mycoplasma gallisepticum hace 4 meses, es una vacuna recombinante.
con el virus de viruela, con el virus de viruela aviar. ¿Qué significa que es una vacuna recombinante con virus de viruela aviar? ¿Qué es una vacuna recombinante, muchachos? Ajá. Que viene para las dos, Ajá. que vienen juntos. Pero vienen juntos, pero ¿cómo junto? ¿Vienen dos virus o cómo es que funcionan las vacunas recombinantes? ¿Qué Dos son? virus. Sí, pero ¿cómo? ¿Dos virus separados en una sola? ¿O cómo funciona eso? Profe, no es que le añaden material genético de ambos virus, pero en una sola cápsula, digamos. ¿Y cómo en una sola cápsula? ¿Qué significa eso? Así que es como la envoltura donde viene el virus, pero el material genético que contiene es de ambos. No, ¿verdad? Repasen eso, muchachos, vean que ustedes ya están, ¿verdad?, a las puertas de la graduación y necesitan repasar estos conceptos. Una vacuna recombinante es más o menos lo que ustedes dijeron, pero no. Es insertar el material genético de uno de los agentes infecciosos dentro del otro. En este caso, el Mycoplasma gallisepticum se insertó dentro del virus de la viruela aviar. Pero está el virus completo de la viruela aviar y lo que se hizo es que en el genoma del virus de la viruela aviar se le insertó un segmento del material genético del micoplasma. Ambos agentes infecciosos son ADN, no son ARN, son ADN. Entonces, en el ADN del virus de la viruela aviar se insertó un segmento, un pedacito del segmento del ADN del Mycoplasma gallisepticum. Entonces, el ADN que trae la vacuna, el 90% es ADN de viruela y tiene un 10% de ADN de micoplasma. Solo que ese ADN, ese pedacito, ese segmento de micoplasma que se metió dentro del genoma del virus de la viruela es suficiente para montar una respuesta inmunológica por parte del ave. Eso es una vacuna recombinante, es insertar un segmento del material genético de un agente infeccioso dentro del material genético de otro agente infeccioso. ¿Está claro eso, muchachos? No es una Sí, cápside, ¿verdad? No es que profe, una membrana se usa de uno y se mete dentro del otro. No, es insertarlo dentro del material genético, dentro de todo el ADN. Ajá. ¿Había profe, pero dudas? bueno, yo aquí con la lectura de este gráfico, Sí. eh, entonces, yo observando el gráfico, podría decir que, bueno, menos de la mitad de las aves sí están siendo protegidas, ¿verdad? Ajá. Después baja un poco, donde otro poco de proporción, pues ya disminuye esa protección y lo que está más pequeño, esas son la cantidad de aves que están desprotegidas. Así interpreto este gráfico. Vamos a ver. Esto que está aquí, que estoy marcando, son la cantidad de aves desprotegidas. O sea, hay 4, más otras 4 son 8, más 3 son 11. Hay 11 aves de 15 desprotegidas. Eso es lo que me dice este gráfico. Aquí leo la Ah, ok. cantidad de aves y aquí leo los títulos. En el eje X van los títulos y en el eje Y van la cantidad de aves. Entonces yo tengo 4, 8, 9, 10, 11 aves que están en estos rangos de títulos que son negativos. Yo tengo 11 aves desprotegidas y tengo solo 4 aves protegidas. 2 y 2 protegidas, nada más. Eso es lo que me está diciendo este gráfico. Ok, ya entendí, gracias, doctor. Yo lo estaba Entonces, leyendo, Profe, lo al estaba revés. leyendo al revés. Ujú. Yo también, porque yo veía la barrita alta, entonces decía, ya, entonces viene. No. Aquí estos son la cantidad de aves. El eje Y son la cantidad de aves. Esto lo que me está diciendo son cantidad de aves, no títulos. Vean que los títulos están aquí. Vean que solo tengo títulos más arriba del rango, ¿verdad? El rango para saber que están protegidas tienen que ser títulos mayores de 5000. Y solo tengo 1, 2. Y bueno, es que no me deja ver, aquí está el zoom. Tengo 3, 4 aves nada más aquí. Tengo poquitas aves
3, 4 aves nada más protegidas, por arriba del rango de anticuerpos. Profe, y una Ajá. pregunta, digamos, eso que usted hablaba de la vacuna recombinante, que Sí. es, usted dijo 80-20, ¿verdad? Ujú. 80 del virus y No, 20 de micoplasma. ¿Cuánto no, fue que usted dijo? 90-10. Ah, ok, 90-10. Entonces, en ese caso, digamos, va a estar más protegido del virus que del micoplasma. No O eso no necesariamente. tiene nada que ver eso. No tiene que nada que ver eso. No Ah, tiene ok. nada que ver eso. El poquitito de inserto que se le pusieron de material genético al virus de la viruela, le metieron de micoplasma, es suficiente para generar proteínas en la cápsula del virus del virus de viruela, para que sea reconocido por el sistema inmunológico del ave como micoplasma también. Eso es la ventaja, eso es lo bueno, lo maravilloso de estas vacunas recombinantes. Entonces, las vacunas recombinantes tienen la ventaja también de que protegen por mucho tiempo al ave. Deberían proteger al ave por lo menos 8 meses. Y yo les dije aquí que estas vacunas se la pusieron hace 4. Entonces, ¿qué pasó? Yo les digo, la vacuna recombinante, bueno, los vendedores de vacunas recombinantes de micoplasma con viruela le dicen a uno: esta vacuna los protege a ustedes mínimo 8 meses. Las gallinas van a estar protegidas contra viruela y contra micoplasma 8 meses. Y yo vengo 4 meses después de que puse la vacuna y hago esta prueba y me da esto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasó con la vacuna? Se vacunó mal. Se vacunó Vacunó mal. mal o la vacuna perdió la cadena de frío o algo pasó. Se vacunó mal, ¿verdad? Esa es la respuesta. Se vacunó mal o también puede pasar de que el sistema inmune está deprimido, ¿verdad? Si los animales están pasando por un proceso de inmunosupresión, no van a generar anticuerpos en ese momento, aunque tengan aunque estén protegidos, no demuestran anticuerpos en estas pruebas. ¿Está claro lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Todo el mundo me sigue? Sí, profe. Entonces, el virus de la bronquitis infecciosa, que ya lo tenemos aquí, Profe, causa inmunodepresión. profe. ¿Sí? Pero si el animal está en inmunosupresión y Ujú. él sí tuvo, o sea, sí lo vacunaron bien, Ajá, por esa inmunosupresión él no muestra los anticuerpos, los IgG que usted decía, correcto. ante el virus. Entonces sería lo mismo que como si estuviera sin vacunar. Tiene el mismo riesgo de ser contagiado y ser sintomático. Sí, tiene el mismo riesgo. Correcto. Exacto, aunque se haya vacunado bien por la inmunodepresión. ¿Qué causa inmunodepresión? ¿Qué puede causar esta inmunodepresión? Este virus, este condenado virus de la bronquitis infecciosa aviar, causa inmunodepresión, ataca los linfocitos T también. Y entonces causa inmunodepresión y le puede dar bronquitis y le puede dar micoplasma. ¿Verdad? Estamos Profe, de hablando hecho, de nosotros micoplasma. leímos eso, que cuando estaba presente la enfermedad de bronquitis, había otras enfermedades como concomitantes que hacía que se empeorara toda la enfermedad. De hecho, por eso nosotros pusimos eso, porque en muchas de las cosas que leíamos decía que siempre estaban casi que relacionadas. Correcto, exactamente. Eso está bien, entonces el diagnóstico, eso que ustedes hicieron, pero aquí está la razón. Aquí está la razón, ¿verdad? Médica de por qué es que ese libro, ¿verdad? Que por qué la literatura, por qué ChatGPT dice eso. Que eso es lo que ustedes tienen que saber como médicos veterinarios, saber explicar por qué la inteligencia artificial dice eso, aunque la inteligencia artificial a veces se equivoca. Y no sé si les ha pasado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con eso, que uno le pregunta a Gemini o le pregunta a ChatGPT, ¿estás seguro? Y le dice, no, no estoy seguro. No sé si les ha pasado eso, porque a veces a mí me dan resultados tan contradictorios y tontos, ¿verdad? Que yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué me dice esto? Entonces le pregunto, ¿estás seguro? Y me dice, no. Entonces, siempre, ¿verdad? Pregúntenle a la inteligencia artificial si está segura, porque les va a decir muchas veces que no. Pero lo importante es que para eso está esta clase, ¿verdad? Para eso ustedes vienen a la universidad, para aprender por qué razón es que se está diciendo eso, ¿verdad? Y aquí está la razón. El virus de la bronquitis infecciosa es inmunosupresor y muchas veces
está presente también Mycoplasma gallisepticum. Y están presentes los dos. Pero aquí lo que nos dice, no sabemos si hay micoplasma, lo único que nos dice es, están desprotegidos, pero no nos dice si hay micoplasma o no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber si además está el micoplasma ahí? Tendríamos que usar otra prueba para buscar el micoplasma, ya no los anticuerpos, porque los anticuerpos están siendo, hay un problema de inmunosupresión y esta prueba no los detecta. Entonces, no es que no estén, sino que la prueba no los detecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? PCR. Tenemos que hacer PCR, tenemos que buscar otra técnica diagnóstica para encontrar el micoplasma y saber si esta infección en realidad es una infección mixta con bronquitis infecciosa y Mycoplasma gallisepticum. ¿Me siguen? Sí, profe, y ahí entonces lo que tendríamos es mandar los órganos que se observan afectados para ver si está ahí el ADN del micoplasma. Ajá, ¿y qué tipo de muestras mandan ustedes? Pues en la literatura decía que venían, en el caso venían que se estaban viendo hígados gaseosos, yo mandaría entonces esos hígados con esas gaseosidades, con esos. Y en esos hígados, Roger, vamos a encontrar el micoplasma. ¿Dónde buscamos el micoplasma? No es en los hígados. Bueno, en la lesión, ¿no? No. La lesión, ahorita hablamos de eso. La lesión en los hígados no es causada por micoplasma. Y yo creo que lo dijimos en la clase pasada. ¿Por qué era causada la gaseosidad de la infección secundaria? Dijimos la clase pasada. ¿Recuerdan? Yo lo entendí mal porque yo entendí que las gaseosidades estaban causadas por la gente que estaba compartiendo el virus. Sí, sí, sí es cierto, pero es que es causado por una bacteria, no por una E. coli. Aquí en este caso tenemos bronquitis, tenemos micoplasma y tenemos E. coli, una bacteria. Tenemos 3 agentes infecciosos en uno solo. Tenemos un virus que le abre la puerta al micoplasma y que le abre la puerta, y el virus y el micoplasma le abren la puerta a la E. coli, que es promiscua, ¿verdad? Que esa está en todo lado y que esa aprovecha que todo el sistema inmune está trabajando en contra de otros 2 agentes y se mete. Y esa es la que mata, esa es la que causa las gaseosidades, esa es la que causa la hepatitis. Profe, Probablemente, ajá, perdón, la E. coli también puede causar esa lesión, digamos, en pulmones. Sí, en todo también lado, en todo lado. puede causar una septicemia, ¿verdad? Las E. coli ustedes saben que causan septicemia, son las principales bacterias en todas las especies involucradas en las septicemias. Correcto. Ahora, entonces, nosotros tenemos un cuadro aquí mixto, ¿verdad? Tenemos micoplasma, digo poner PCR para micoplasma, nos salió positivo. Y además estamos viendo en la necropsia que hay una infección bacteriana secundaria ahí que se metió, una E. coli a joder, y fue la que mató por una septicemia a las aves. Pero hay otras aves que no tienen E. coli, ¿verdad? En la población normal, las que escogimos o las que se hizo la necropsia, las que estaban muertas, tenían E. coli, pero una buena parte de la población tal vez no lo tengan. Las que se mueren son las que tienen E. coli, pero las otras están ahí batallando contra el virus y contra el micoplasma. Pero volviendo a la pregunta de Roger, ¿qué muestra tomo para micoplasma? ¿Qué muestra mando para hacerle PCR? El micoplasma es un agente ¿de qué tipo? Es respiratorio, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde tomo las muestras? Un Traqueal. Un hisopado traqueal, esa exactamente es la muestra, ¿verdad? Ya aprendimos cómo hacerlo. Un hisopado traqueal, y le hisopo también la hendidura palatina, y eso lo meto en el medio de transporte que usamos en el laboratorio, eso se lo mando a Daniel, o se lo mando a la Universidad Nacional, o me lo mandan a mí, al laboratorio de la UCR, y yo les digo si hay o no hay micoplasma, por PCR, en tiempo real. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto, doctora, muchas gracias más bien por sacarme de la duda porque sí, me equivoqué entonces. No, para eso estamos, ¿verdad? Esta es la idea. Y esto es un caso complejo porque tiene 3 agentes, ¿verdad? Pero también es un caso típico. Es un caso típico, es un caso de todos los días que ustedes van a ver en aves. Y esto mismo, muchachos, lo van a ver
en cerdos. Las neumonías esas asquerosas, horribles, pobrecitos los cerdos de este país que tienen el 90% de los cerdos de este país, y si no me contradicen si no estoy diciendo eso, tienen neumonías causadas por cuadros similares a estos. Tienen micoplasma, los mata una E. coli, vulgaris silvestre, y además tienen un virus, que puede ser PIRS, que puede ser circovirus, ¿verdad? Hay un montón de virus parecidos al de la bronquitis infecciosa, que el PIRS, por ejemplo, causa inmunodepresión, igual como si fuera el virus de la bronquitis infecciosa. Entonces, este mismo cuadro que estamos viendo aquí lo podemos ver en cerdos y es de todos los días en cerdos, pero con otros agentes específicos de los cerdos. Y la E. coli, que es la de todo el mundo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Están claros en eso? ¿Dudas? Aprovechen ahora. ¿No hay dudas o no están ahí? Profe, Aquí, todo bien. aquí estamos, profe, aquí estamos, todo bien. Bien, bien. Bueno, seguimos entonces, vean que yo hice entonces bronquitis infecciosa porque sospeché, porque estoy diciendo que eso es de todos los días, ¿verdad? Que eso es lo típico en las granjas de cerdos y aves. Entonces yo hice bronquitis, hice micoplasma y también hice serología para MS. ¿Qué es MS? Micoplasma synovia. Y entonces vean que tenemos títulos promedio de 6.000, el rango anda entre 1.500 y 3.500. El coeficiente de variación es de 54. Tengo aves, solo un ave en 220, pero tengo aves en 9.900, 9.800, 9.500, 8.000, 5.000, 7.000, 8.000. Vean que la mayoría de las aves salen del rango de 3.500. Solo tengo una, dos, tres, solo tengo 3, 4 aves que están aquí en este rango. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el diagnóstico para micoplasma synovia? Contra eso también la vacunaron. No, no hay vacuna. No existe vacuna en el país para micoplasma synovia. Puede significar que tenga una exposición a eso. Sí, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo este análisis. Vean que tal vez faltan aquí títulos muy altos para que se complete la campana de Gauss, pero la mitad hasta aquí es una campana de Gauss. La mayoría de los animales, 5 más 4, 9, más 3, 12, 12 animales tienen títulos altos para micoplasma synovia. El coeficiente de variación es bajo, vean que no es 131, ¿verdad? Como vimos en el caso anterior. Entonces, coeficiente de variación en títulos altos que se salen del rango, por arriba del rango, ¿es o no es infección? Sí, sí, es infección. Eso ya tenemos bronquitis infecciosa y aquí definitivamente vacuna, tenemos micoplasma synovia involucrado en este caso. Ya tenemos 3 agentes. Es completo. Sí, profe. ¿Y por qué aquí sí hay anticuerpos contra micoplasma synovio y por qué contra micoplasma gallisepticum no hay? Porque usted dijo que la inmunosupresión de la bronquitis generaba que aunque tuviera anticuerpos, no salieran a defender el cuerpo porque estaba inmunosupreso. Entonces, como estamos viendo anticuerpos, va a parecer que no reacciona. Ajá, pero aquí sí. En el Por- micoplasma synovia es lo mismo, Porque pero sí está la hay enfermedad. anticuerpos. Porque está, ajá. Sí, bueno, pero en micoplasma aquí también. Aquí Pero resulta es que que aquí hicimos no PCR tenían estaba anticuerpos, profe. Entonces sí es nuevo. aquí no había vacuna, ¿verdad? Aquí la diferencia es que no hay memoria inmunológica, ¿verdad? Aquí los anticuerpos que no aparecen son los vacunales porque hay inmunosupresión, pero aquí no había anticuerpos vacunales, entonces estos anticuerpos, que sí, aunque haya inmunosupresión, lo que está diciendo hay una infección activa en este momento.
Y entonces estos anticuerpos, aunque haya inmunodepresión, salen porque son muchos, porque está en este momento siendo el ave atacada por el Mycoplasma synovium y porque no tenían vacuna. Esa es la razón por la que estos agentes Mycoplasma, los dos siendo iguales, dan diferente. Esta debería haber salido positivo, pero no por la inmunosupresión, pero es por la inmunosupresión que causa a los anticuerpos vacunales. Y aquí no había anticuerpos vacunales, aquí no había protección. Entonces todo esto que estamos leyendo es puro desafío. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿O estoy hablando en chino? Más o menos. No, profe, ahí más o menos, sí. ¿Más o Voy menos entendiendo. qué? ¿Más No, o no, menos sí, sí o más o menos no? más o menos sí. Más o menos sí. Los demás, ¿verdad? Necesito que los demás me digan si están entendiendo. Necesito, si no les voy a preguntar. Voy a poner aquí Sí, la Profe, profe, yo imagen. de mi también más parte, o sí. menos sí. Sí. Profe, yo Steven, tenía otra. Jesús, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Me van siguiendo. Ahí vamos. Bueno, ¿quién me tenía una pregunta? Yo, Ajá, Monse, que vieras que lo que se me confunde un poquito es lo de los rangos. Yo sé que este no es el caso, pero digamos, si en este caso existiera una vacuna ajá. y los animales, la mayoría, digamos, de 15, 14 gallinas están en el rango entre 1500 y 3500, eso significa que hay una respuesta correcta a la vacunación y que está generalizada en todas. Digamos que el coeficiente es bajo. No, las vacunaciones nunca dan coeficientes bajos. Y para que den coeficientes bajos tiene que ser que usted la hizo exactamente 15 días después, hizo la serología 15 días después de la vacuna. Pero si digamos que esta vacuna se hizo hace 4 meses, usted no va a encontrar estos títulos. 4 meses después uno no encuentra títulos altos porque obviamente los anticuerpos se van catalizando, ¿verdad? Recuerden que uno encuentra títulos altos por vacunación si uno los mide cerca de la vacuna, 15 días después de la vacuna. Pero si uno ya los mide un mes después, 2 meses después, 3 meses después, esos anticuerpos ya no van a estar vacunales, ya no van a estar altos, no van a estar tan altos como cuando uno los hizo 15 días después de la vacuna. Por eso, las vacunas se evalúan 15 días después, no se evalúan un mes después, 2 meses después, porque ya ahí no vamos a saber si lo que leímos fue mala vacunación o si fue catabolismo normal de los anticuerpos. De acuerdo, ¿verdad? También hay que tener cuidado en qué momento uno usa esta herramienta para evaluar vacunas. Hay que usarla cerca de la vacunación. Si es 4 meses después de la vacunación y yo tengo títulos altos como aquí, digamos que aquí existiera vacuna, esto es desafío, esto ya no es vacuna. Esto es completamente positividad con un coeficiente bajo. Ok, Y si yo, doctora. y si- Perdón, Monte, perdón. No, era yo, Roger, pero pregunte. No, que allá ahora con esta explicación me quedó mucho más claro, porque si estamos teniendo títulos altos de anticuerpos al inicio, ¿verdad? Pues, viendo la vacunación, pues podríamos estar, bueno, podría decir que es eso, digamos, que es que la vacuna me está generando cuerpos altos, y una buena inmunidad, pero cuando ya esos picos de anticuerpos, pues ya me pasaron, pero estamos viendo que se están presentando en las aves 3, 4 meses para allá, que entonces yo lo voy a correlacionar con que las aves están, eh, ¿cómo es la palabra? La profe Desafiadas. están siendo desafiadas por, lo, por el virus en este caso, en el caso que estamos viendo. Más o menos así sería, profe. Sí, así es. Ajá. Bueno, en este caso es micoplasma, ¿verdad? No es un virus, pero sí, esa es la interpretación correcta. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta siempre en todas las especies es que los anticuerpos que se generan naturalmente contra el desafío siempre van a ser más altos que los vacunales, porque no hay una vacuna, ¿verdad?, que sea exactamente igual al agente infeccioso. Los agentes infecciosos puros en el desafío generan anticuerpos más altos que las vacunas, siempre. No hay una vacuna que genere la misma cantidad de protección que el agente propio, ¿verdad?, que el agente puro.
Entonces eso también es importante, ¿verdad? Las vacunas generan anticuerpos, títulos normales, ahí altos, protectivos, pero nunca van a ser tan altos como las del desafío. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por eso uno hace líneas bases para más o menos ver cuántos son los títulos normales que le da una vacuna, cuánto es lo máximo que una vacuna le da de anticuerpos, ¿verdad? Uno lo va midiendo, pero obviamente esas pruebas se hacen cerquita a la vacunación, ¿verdad? No se hacen 4 meses después. Que eso es otra de las cosas que, digamos, a mí me ha tocado a veces, ¿verdad? Pleitos entre gente que vende vacunas y colegas, ¿verdad? Que le dicen a uno que la vacuna no sirve porque los títulos están bajos, pero muestrearon la vacuna 4 meses después de que la pusieron. Obviamente, y entonces uno dice, pero ¿qué les pasa a esos colegas? ¿Se les olvida que los anticuerpos se catalizan? No sé, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad, muchachos? Porque nunca, cuando uno evalúa una vacuna, tiene que tener cuidado y uno tiene que tener datos, tener muchos datos de referencia, muchos datos de la línea base, muchas pruebas, muchos animales ya muestreados para saber y siempre hacerlo igual. Si yo pongo una vacuna a los 20 días de edad y la monitoreo 15 días después para ver si sirvió por anticuerpos, en todos los lotes de animales lo tengo que hacer exactamente igual. Siempre poner la vacuna a los 20 días y monitorear 15 días después. Siempre igual. Porque si yo me atraso en monitorear esa vacuna una semana, o yo cambié la vacuna y la puse a otra edad, la puse a los 25 días, esos anticuerpos y esos resultados van a ser diferentes. Entonces, cuando uno hace líneas bases, cuando uno quiere de verdad compararse, tiene que hacerlo siempre las mediciones exactamente igual. La vacuna a la misma edad y la medición a la misma edad. Siempre igual. Si yo no puedo hacerlo así, ya esos datos no me sirven para hacer la línea base. Porque entonces ya yo voy a tener datos erróneos, porque ya las cosas cambian. Todo cambia, en un día, de un día para otro cambia esta respuesta de anticuerpos y es natural, ¿verdad? Ustedes entienden por qué. Entonces, eso también es muy importante, cuando ustedes tengan que hacer líneas bases, tienen que hacerlas siempre iguales, porque si no esos datos no les van a servir, esos datos los tienen que descartar de la línea base. ¿Me doy a entender? Sí, Sí, profe. profe. Y entonces aprovecho el espacio ahorita que me pregunto como entonces, estamos teniendo títulos altos, Ajá, ya posterior a la vacunación, que entonces ya me dicen, esto no es vacunación, ¿verdad? Esto no ujú, son anticuerpos vacunales. ajá, Y para yo decir entonces ya completamente, esto es un desafío, las aves están siendo desafiadas, yo en las aves no estoy viendo sintomatologías, ¿verdad? En ajá. el momento en que yo vea títulos altos y yo empiece a observar sintomatologías, pues entonces eso me podría a mí dar un indicativo, ok, ya esto no es que están siendo desafiadas, sino es que el agente me está causando problema y está presente en las aves. O sigo Es lo interpretándolo mal. mismo, sí, sí, Roger, es lo mismo desafío que estar enfermas, ¿verdad? Si yo tengo este resultado aquí, estas aves tienen micoplasma sinovial, están infectadas, es parte del cuadro que estoy teniendo. Que tenga síntomas o no, va a depender mucho de la cepa de micoplasma de sinovia que esté afectando, de las condiciones ambientales, del estrés que puedan estar teniendo de manejo estos animales. Pero que tienen micoplasma. Que sean asintomáticos es otra cosa, pero tienen micoplasma sinovia. Entonces, si no hay, digamos, si yo como veterinaria estoy atendiendo este caso y yo tengo estos resultados, yo tengo estos títulos de anticuerpos, yo digo, estas aves, estas gallinas también tienen micoplasma sinovia y es otro agente complicante del mismo caso. Que no tengan sintomatología típica de micoplasma sinovia no importa, porque pueden ser asintomáticas. Pero, no sé, de pronto el productor me dice, es que no le creo, es que yo quiero estar segura de que tiene micoplasma sinovia. Entonces le hago PCR y ahí me va a salir. Con eso confirmo. Pero con solo este resultado serológico ya yo sé que estas gallinas tienen micoplasma sinovia. No necesito, yo Rebeca Zamora no necesito hacer ninguna prueba más. Para mí esto ya es suficiente. Pero bueno, si ustedes quieren confirmar, estar completamente seguros, o el productor les dice que quiere estar completamente seguros, o no sé, de pronto están usando un producto, un antibiótico contra el micoplasma sinovia y no está funcionando, y el vendedor del antibiótico
antibiótico les dice que sí funciona y ustedes les dicen, no, vea mi serología dice que ahí está, no se ha muerto, el antibiótico no lo mató, entonces puede ser que el vendedor del antibiótico le diga, bueno, confirmemos con PCR. Algo así, digamos, podría ser. Pero con solo esto, Roger, ya yo sé que estas aves tienen Mycoplasma synovia. ¿Está Ok, claro? entendido, sí, me quedó muy claro. Ahí también disculpe por tanta jodera de mi parte, No, pero ahora de sí, súper eso claro. yo necesito que me pregunten todo lo que me tengan que preguntar. No importa si tardamos más tiempo de la clase en esto que teníamos esperado, porque yo necesito que esto ustedes lo entiendan, porque esto es lo básico, esta es la herramienta básica, esto es lo que nosotros hacemos todos los días en aves y en cerdos. Entonces necesito que esto quede demasiado claro. Nadie se puede quedar con dudas porque nadie sabe dónde le va a tocar trabajar, si en aves, en cerdos o en las dos. Entonces, de hecho, en este momento están buscando un veterinario para aves y cerdos, por si alguno tiene interés, en una empresa que se llama Kemin. Entonces, bueno, ahí ya les hice el anuncio, se comunican después conmigo si están interesados. Profe, Porque esos trabajos salen bastante, ¿sí? yo tenía una duda. Bueno, es un poquito, era algo que tenía antes, esa duda la tuve antes, pero no se la pregunté en ese momento. Pero Ajá, dígame. los pollos de engorde, como ellos salen tan rápido, pienso yo, ¿ellos se vacunan? ¿O es Sí, diferente? Sí. sí, claro que se vacunan. No contra todo esto, pero sí se vacunan en este país contra bronquitis infecciosa, algunas empresas, no todas, y contra la enfermedad de Gumboro, ¿Y a qué edad? de- Chiquititos. dependiendo. Eso va a depender del desafío. Como les digo, no hay programas de vacunación recetas. No hay programas de vacunación. Yo no les voy a dar nunca en esta clase ni a nadie, ¿verdad? Le voy a dar una receta de programa de vacunación. Cada programa de vacunación es para cada granja, muchachos. Y eso es parte de lo que uno tiene que vender como veterinario, ¿verdad? Que a uno lo tengan que contratar para hacerle el programa de vacunación a esa granja. Porque si uno hace programas recetas, vende una vez el programa de vacunación y nunca más lo vuelven a llamar porque ese es el programa para todo el mundo. Y eso no es así, eso no funciona así porque no sirve. Si sirviera no importa, pero no sirve. Cada granja, cada unidad epidemiológica es diferente. Cada granja es un mundo y uno tiene que hacer un programa de vacunación para cada caso. Vamos a hacer un caso clínico poquito más adelante en el curso, donde ustedes van a hacer un programa de vacunación, pero obviamente yo les voy a dar una granja, ¿verdad? Les voy a dar un caso de la vida real, les voy a decir, estas y estas son las condiciones de esta granja, donde hay muchas condiciones de manejo también que hemos visto, les voy a dar todas esas condiciones y ustedes van a hacer un programa de vacunación para esa granja, pero no quiere decir que ese programa de vacunación les sirva para todas las granjas de este país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe, entendido. Bueno, igual debería ser, muchachos, para cerdos, para bovinos, ¿verdad? A mí me da mucha preocupación y yo no conozco tanto, ¿verdad? Obviamente porque no me dedico a eso. En la parte de bovinos, bovinos de leche y bovinos de carne, cuando uno les pregunta cuál es el programa de vacunación, y a veces yo, por ejemplo, me he encontrado con colegas que andan haciendo reproducción, que andan palpando, ¿verdad? Que yo les digo los famosos palpadores, nada más van a hacer reproducción y no ven, son ciegos al resto de las cosas que pasan en la finca y no ofrecen nada más que la palpación. Entonces, estos colegas, yo me los he encontrado cuando vamos de gira o cuando nos hacen el favor de recibirlos a ustedes, ¿verdad? En las giras y todo esto, y entonces yo les pregunto a ese colega que es el de esa finca, que es el palpador, y le pregunto, ¿cuál es el programa de vacunación de esta finca? Por ejemplo, en lecherías, y que me contestan, no sé, es que eso lo hace el que vende las vacunas. El colega vendedor de vacunas es el que hace el programa de vacunación en esta finca. ¿Qué piensan ustedes de eso? La persona que vende las vacunas tiene el criterio para ofrecer, pero obviamente no va a ser una persona imparcial, va a ofrecer vender lo que él tiene. Por supuesto. Y no conoce la finca, ¿verdad? No conoce necesariamente todo lo que le pasa a esa finca. No conoce la epidemiología de esa finca. Y obviamente tiene intereses comerciales. Entonces, no se debe dejar, muchachos, el programa de vacunación de una finca, de una granja, a los vendedores de vacunas, aunque
sean muy buenos colegas y muy buenos en los que hacen, nadie dice lo contrario, probablemente muchos de nosotros nos vamos a tener que dedicar en algún momento también a vender vacunas, pero entonces hay que hacerlo con criterio. Y si yo soy el encargado, yo soy el que visito esa finca, yo tengo que involucrarme, ¿verdad? Yo no puedo ser solamente palpador, yo tengo que tener una visión integral de la finca. Hay que venderlo así, hay que cambiar eso para que uno tenga trabajo, para que uno pueda ser un veterinario integral, para que ustedes hagan la diferencia con otros veterinarios que andan en la calle. Y, y eso es una recomendación de vida, muchachos, créanme que tantos años de andar en la calle, yo lo que yo estoy diciendo es porque es lo que funciona. Y porque ya he sufrido, porque hay que bien y hay que cuidar también las recomendaciones que uno hace. Los programas de vacunación son individuales para cada finca, para cada granja y las hace el veterinario responsable, el veterinario que visita frecuentemente esa finca, el veterinario que hace el diagnóstico integral y que hace el apoyo integral de vida. Bueno, sigamos entonces, esto era vean, entonces ya llevamos bronquitis, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synovia y E. coli. O sea, vean este caso, estas pobres gallinas tienen 4 agentes infecciosos y uno de esos inmunosupresor y respiratorio como el virus de la bronquitis infecciosa. Seguimos. Yo le hice también esta otra serología. Esta otra serología es EDS. Recuerden que se lee de atrás para adelante.